La idea de realizar esta serie de gráficos es mencionar qué datos podemos graficar con los diferentes tipos de gráficos disponibles y pareciera que en algunos casos podría dar igual usar uno u otro en cualquier momento, tal y como sucede con el gráfico que veremos el día de hoy. En unos momentos les explicaré brevemente cómo utilizar los gráficos de barras. Como acabo de mencionar, pareciera que está de más hacer un video hablando sobre los gráficos de barras, cuando ya he hecho un video sobre gráficos de columna. De manera muy subjetiva, podrías decir que la única diferencia de los gráficos de columna con los gráficos de barra es la posición de los elementos del gráfico, es decir, de manera vertical en el gráfico de columna y de manera horizontal en el gráfico de barras. Como si no existiera tal diferencia, mencionaré los tipos que existen en la categoría de gráficos de barras y al final de esta explicación mencionaré una diferencia importante que hace más legibles los datos en un gráfico de barras que en un gráfico de columnas. Los tipos de gráficos de barras son los siguientes: gráfico de barra agrupada, gráfico de barra apilada, gráfico de barra 100% apilada, gráfico de barra 3D agrupada, gráfico de barra 3D apilada y gráfico de barra 3D 100% apilada. Utilizaremos nuevamente el listado de los datos con los alimentos y el número de calorías que estos aportan a nuestro cuerpo. Sin embargo, en esta lista he agregado algunos otros alimentos adicionales para realizar un gráfico más completo. Para agregar un gráfico de barras, vamos a realizar lo siguiente. A manera de recordatorio, con respecto a las metodologías que mencioné para graficar, nuevamente no seleccionaremos datos en un inicio para hacer el gráfico. Vamos a ir a la ficha Insertar y pulsamos sobre el siguiente icono. Seleccionamos el gráfico de barra agrupada. Como no hemos seleccionado datos, solo se mostrará un cuadro en blanco, al que haremos clic derecho y pulsamos sobre Seleccionar datos. Presionamos sobre el botón Agregar y en el primer cuadro de nombre de la serie hacemos referencia a la celda B1 que dice calorías. En valores de la serie, la referencia será de B2 a B33. Aceptamos y del lado derecho pulsamos sobre el botón Editar y ahora nos pedirá el rango de rótulos del eje, que será de A2 a A33, es decir, todos los nombres de cada uno de los alimentos. Aceptamos y rápidamente tenemos graficados los datos con un gráfico de barras. Agregaré una columna más de datos en donde indicaré la cantidad de gramos que contiene ese número de columnas y también lo graficaremos. Hacemos nuevamente lo mismo, clic derecho, seleccionar datos y agregaremos como nombre de la serie la referencia de la celda C1 y como valores de la serie de C2 a C33. En etiquetas del eje horizontal elegiremos también los datos de los nombres de cada alimento. También aceptamos y ahora ya tenemos por cada alimento el número de calorías y la cantidad de gramos que contienen esas calorías. Como seguramente observaste, en esencia existen tres tipos de gráficos en esta categoría con respecto al gráfico 3D por cada uno. Si en este caso vamos a cambiar el tipo de gráfico, puedo seleccionar el gráfico de barra 3D agrupada y ver los mismos datos, el mismo diseño, pero con una perspectiva en tercera dimensión. En segundo lugar, si los datos parecen muy amontonados divididos en dos columnas, podemos utilizar el gráfico de barra apilada, que nos colocará un dato apilado sobre el otro, creando una sola barra por cada alimento, mostrando la proporción que define a cada uno de los datos del listado. Cambiamos el tipo de gráfico, elegimos barra apilada y aceptamos. Podrás ver que el gráfico parece más ordenado y menos confuso, aunque deberás considerar que en una sola barra se están apilando los datos que podrían tener mucha o poca relación uno respecto del otro. Eso ya te tocará definirlo a ti en cada caso. Al igual que en el gráfico anterior, en este también tenemos la versión en tercera dimensión. Vamos a cambiar tipo de gráfico y podremos elegir gráfico de barras 3D apilada. Si lo selecciono, veo los mismos datos en su versión en 3D. Por último, existe también el gráfico de barra 100% apilada. Si recuerdas, en el video de gráfico de columna, mencionamos que hay un tipo de gráfico que en lugar de mostrarnos el tamaño de la barra con base en su valor, nos mostrará el porcentaje de cada valor con base en la proporción que tiene cada elemento respecto del 100%. Seleccionamos este tipo de gráfico y fácilmente verás que todas las barras tienen un mismo tamaño y que el eje de las X es solo un porcentaje y una sola cantidad, por lo que fácilmente
puedo determinar la proporción porcentual de las calorías y del gramaje de cada alimento. Como no podría faltar, si vamos a cambiar el tipo de gráfico, también puedes seleccionar gráfico de barras 3D 100% apilada. Una explicación al respecto estaría de más. Como ya lo dije en un principio, pareciera que elegir un gráfico de columnas o un gráfico de barras sería algo indiferente. Sin embargo, de manera particular te pregunto, ¿te resulta más sencillo leer los datos de esta forma? ¿O de esta otra? Si tu respuesta es que se lee mejor con el gráfico de barras, estarás de acuerdo conmigo que cuando hacemos un gráfico de columna con una cantidad de datos importante, hay que estirar de manera exagerada el gráfico para poder visualizar los datos correctamente, o inclinar la cabeza para poder ver los datos que estás graficando, lo que hace que la experiencia con la lectura del gráfico no sea la mejor. Por el contrario, cuando graficas los datos con un gráfico de barras, tienes las etiquetas de manera horizontal y se visualizan fácilmente. No existe la necesidad de estirar el gráfico, pues al ser horizontales se distribuyen perfectamente, aunque sean muchos conceptos. Y qué decir si aún mejor utilizas el gráfico de barra apilada, pues en una sola barra tienes los datos completos viendo los datos resumidos prácticamente en una sola línea sin perder el tiempo en tratar de desglosar los datos, inclinando la cabeza o estirando un gráfico de manera inútil. Posiblemente muchos están de acuerdo conmigo y muchos otros no. Cualquiera que sea tu opinión, déjame tus comentarios en la parte baja de este video, pues lo que trato de expresar lo hago con base en mi experiencia personal. Lo que sí es importante definir a la hora de utilizar uno u otro es conocer perfectamente al usuario que recibirá los resultados, ya que es a él a quien deberás mostrar los datos sin la necesidad de que te desgastes en explicar la información graficada. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.